Bueno, hola, somos parte del equipo de Insurgencia Autista. Yo soy Analía, ella es Constanza. Falta Ezequiel, que por motivos laborales no puede participar. Y bueno, y vamos a contar un poco nuestra experiencia de cómo llegamos al diagnóstico, pero primero les contamos que somos una organización que los tres estamos diagnosticados dentro del espectro autista. Nosotros lo simplificamos diciendo que somos autistas. Bueno, nos llamamos Insurgencia Autista y somos la primera organización argentina totalmente conformada por personas autistas que se autorrepresentan. Bueno, le paso la palabra a Cons para que empiece a contar un poco nuestra experiencia, su experiencia del diagnóstico. Bueno, mi experiencia con el diagnóstico en realidad tiene como la historia larga y la corta. Voy a hacer como una especie de resumen entre las dos, porque la larga es muy larga realmente. Pero en realidad las dudas diagnósticas le surgieron a mis padres cuando yo era chica. O sea, las manifestaciones empezaron desde que yo era muy chica, pero por diversos motivos, y especialmente por una cuestión de época, no llegamos a ningún diagnóstico más que a diagnósticos erróneos en algún momento en la adolescencia e intervenciones no muy acertadas, digamos, en ese momento. Ya en un momento en el cual mi vida estaba bastante estable, en ese momento estaba en pareja, 3 hijos, estaba estudiando, todo bárbaro, trabajando. Notamos que mi hijo menor no estaba desarrollando lenguaje y empezamos a hacer consultas, bueno, primero con pediatra, después con neurólogo, etc. Y bueno, cuando nos mandan a hacer el A2 y el ADR, la persona que me estaba haciendo las preguntas del ADR, como yo todo contestaba, bueno, no, él no hace eso, pero yo sí hacía eso. Y yo también hacía eso. Finalmente me dijo, ¿y vos nunca te hiciste evaluar? Dije, no, la verdad que no, ni se me hubiese ocurrido tampoco. Aparte, en ese momento era como que tampoco, lo veía medio alejado de la realidad, hasta que no llegué a mi casa y empecé a investigar a fondo, digamos, y dije, sí hay chance, sí puede ser. Y ahí encontré un texto que había escrito Analía, justamente, que contaba un poco cómo era su vida y cómo explicarle a alguien que uno era autista, y dije... Alcoyana, dijiste. Soy sí, yo. Esta persona está escribiendo cosas que yo podría escribir, y esta persona es autista, entonces, bueno, capaz... Y bueno, y finalmente me hice evaluar en partes. Primero me evalué, hice la primera parte de la evaluación en un sitio, después lo complementé con otra observación, etc. Bueno, y después ya, después de como 3 observaciones distintas por distintas causas, ya no tengo absolutamente ninguna duda, y de hecho encontré explicación a toda esa infancia extraña que había tenido y no muy placentera en un montón de ítems, así que en parte fue gracias a mi hijo, que paradójicamente a mi hijo tardaron 2 años más en darle el diagnóstico. En ese momento era muy chiquito y le dieron diagnóstico de trastorno específico del lenguaje. Un tiempito después, ya tanto él como su hermana del medio están todos bajo el paraguas del espectro autista. Familia autista. Te dije que te iba a dar pie a una cosa y te di pie a otra. Pero bueno, esto sale como sale. Analía, escribir ese texto que hizo que yo pudiera verme reflejada. ¿Qué? ¿Cómo escribiste, cómo llegaste a escribir ese texto, a diagnosticarte como para que yo después me sintiera reflejada unos meses después? Bueno. Ahí te estoy dando el pie. Sí, está bien. No, pero que yo digo que te dije que te iba a dar un pie para una cosa y te lo di para la otra. Después volvemos al otro. Bueno, a mí lo que me pasó fue que empecé a sospechar de mi hijo, pero desde que tenía 1 año. Pero ahí googleé año 2012, fue hace bastante. Googleé autismo, claro, y me aparecía el autismo de Kanner. Yo decía, no, mi hijo no es así. Pero también veía que era diferente a los otros nenes de, no sé, hijos de amigos y demás. Yo cuidé nenes, o sea, sé más o menos cómo se va desarrollando un bebé. Y yo veía una gran diferencia, pero por otro lado, todos los que son amigos
y demás, me trataban medio exagerada. Bueno, la cuestión es que a los 2 años me topé con el término trastorno del espectro autista, y ahí se me abrió un abanico porque dije, ahí sí mi hijo tenía que ver con, o sea, encajaba totalmente. Bueno, llegamos a los 2 años inmediatamente al diagnóstico de mi hijo. No fue difícil para nada diagnosticarlo, y yo tardé 3 años en darme cuenta que yo podía llegar a ser autista. Si bien apenas llegó el diagnóstico, yo dije, bueno, con lo que son desórdenes sensoriales, dije, sí, tengo a full, y apegada a las rutinas también a full. Pero bueno, dije, tengo algunas características, debo de estar dentro del fenotipo ampliado, y no, o sea, como en ese momento no se conocía de adultos autistas, no me identifiqué porque estaba leyendo sobre cosas que tienen que ver con nenes, y a mí no me pasó eso de Constanza. Por ahí hubiera estado bueno que me pasara eso de Constanza, decir, sí, yo esto lo hacía, yo incluso cuando llegué al diagnóstico, que fue 3 años después, y recién cuando empezó toda esa movida de textos de mujeres en primera persona, de hablar de autismo en femenino en adultos y demás. Por eso es importantísimo hablar del autismo en adultos, porque si no nos hubiéramos, como ella tuvo que leerlo, yo también tuve que leerlo, no nos hubiéramos identificado nunca si siguiera escribiendo siempre sobre el autismo de los nenes. Bueno, en algún momento me encontré con textos de mujeres autistas o con descripciones de mujeres autistas, y en eso sí encajaba totalmente. Y dije, bueno, voy a hacer un test online, porque por otro lado seguía teniendo mis prejuicios de que autismo era Rayman, de los mismos que me quejo yo ahora. Pero bueno, yo al menos, o sea, por ahí lo que me quejo yo es cuando la gente discute que otra persona no pueda ser autista porque no se parece al autista de las películas. Yo eso no lo hice, pero sí no me identificaba con lo que creía que sería un autista adulto. Pensaba que yo tendría un par de características muy marcadas. Y para cuando yo llegué al diagnóstico, igual ya las terapeutas, una me estaba diciendo, me tiraba indirectas como que me daba hablar yo, porque ella trabajaba con Ciro, y Ciro tenía muchas cosas mías, entonces me decía, si yo trabajo con él, pero de vos recibe todo lo contrario. Bueno, bueno, me hice evaluar, me dio positivo. Primero me había hecho el test y dije, así me lo saco de la cabeza, me dio súper positivo, así que dije, yo estaba segura que me iba a dar negativo, pero me dio súper positivo, y ahí dije, bueno, sí, tengo que consultar y tengo que, que llegar al diagnóstico. Y bueno, por ahí, para nosotros, por ahí estaría bueno que hablemos un poco de lo que significó el diagnóstico, porque hay mucho de que si es una etiqueta, que para qué sirve, que uno ya tiene la vida armada, que ya tiene un hijo y demás. Uno es, primero, estando solo, empieza como a rearmar su vida y empezar a entenderla, porque hasta ese momento uno se vive juzgando por todos sus déficits, porque la sociedad lo que te hace sentir son los déficits. O sea, uno ahora como autista dice, bueno, sí, estoy empoderado, me doy cuenta de cuáles son mis puntos fuertes y demás, pero hasta que no llegas a ese punto, la sociedad te achaca día a día todo lo que sí, en lo que no encajas, en lo que no encajas pero se destaca, pasa totalmente desapercibido porque a nadie le interesa. Te achacan lo que no encajas y en lo que vas mal. Así que por un lado, individualmente uno logra encontrarse a sí mismo. Sonó muy el programa de autoayuda. Y después esto de leer a otras personas y que ella se siente identificada, y que después nosotras nos conozcamos y nos sintamos súper identificadas, y después, bueno, cuando se sumó Ezequiel al equipo, los tres, como decir, vivís una vida, yo en particular 41 años, sin identificarte con nadie, siendo un marciano, y de repente hay gente que te dice cosas con la misma lógica que tenés vos, y que te parecen los demás de afuera, te parecen siempre súper ilógicos, y decís, por fin, gente lógica. Así que sirve muchísimo el diagnóstico. No sé si quieres agregar algo sobre eso. Sirve un montón, tanto por lo que vos marcabas, por las dos cosas, la resignificación de la propia vida hacia atrás, como también el hacia adelante con el tema de... sí suena New Age el encontrarse uno mismo, pero es encontrarse a uno mismo y a una especie de tribu de contención que de otra forma no se hubiese generado jamás.
principalmente porque ya habíamos asumido que esa gente no existía. O sea, Sí. cuando después de 20 años, de 30 años, uno ya sabe que es el raro de todos los sitios a los que va, y por más que vayas a lugares raros, igual sos el raro, es como que ya perdiste la esperanza de encontrar a tus otros raros por ahí dando vueltas. Entonces, también a nivel hacia adelante, hay gente, yo veo gente grande que dice, bueno, pero a esta altura de mi vida, ¿para qué? En mi propio caso, que ya tenía una vida bastante acomodada, igual también me quedaba la espina de por qué tuve que pasar por estas internaciones, por qué tanta medicación en su momento, por qué caí en esa especie de espiral. Y bueno, encontrar una respuesta a todo eso es como que te acomoda de una forma que te contiene mucho más que cualquier otro hecho que pudiera darse. O sea, el tener un nombre para describir las cosas que te pasan, el poder presentarte como, hola, soy autista, esto es lo que me pasa. O sea, no es que me estoy haciendo la rara, ni me estoy haciendo la loca, ni estoy exagerando cuando me molesta esto o me molesta lo otro. Es que me sucede tal cosa. Entonces es como que da una especie de marco que te ayuda también a relacionarte mejor. Sí, 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 porque desde muchas veces se plantea algo medio psicoanalítico de la subjetividad, que por qué no se puede sin diagnóstico llegar a eso mismo, y no, la realidad es que no se puede, es que es necesario ponerle un nombre, saber qué características están relacionadas a ese nombre, encontrar gente con esas mismas características, todo eso es irreemplazable, sin un nombre y sin decir soy autista, bueno, en el diagnóstico que sea será otro, pero para nosotros no tiene reemplazo el haber encontrado la respuesta de soy autista. Y de hecho, o sea, ahora estamos hablando gracias a eso, Insurgencia Autista existe gracias a eso, y no son relaciones más, o sea, tenemos una relación bastante ya de unos años de afecto y demás, como que encontramos un grupo de identificación y demás. Y todo lo anterior no es gratuito, eso como dice Constanza de las internaciones y demás, yo también no es que, o sea, pasé por varios psiquiatras, pasé por muchas medicaciones, he estado totalmente dopada, he tenido diagnósticos de todo tipo y después me decían, no, pero no encajás, porque sí, no encajaban, o sea, primero, bueno, bipolaridad no, pero tampoco encajás, y bueno, y demás, si pasás depresiones y demás, y ahora uno lo puede gestionar de otra manera, no quiere decir que uno no va a no va a tener ni más ansiedad, ni más TOC, ni más. Entonces voy a nombrar todos nuestros diagnósticos. Ansiedad, TOC, pasar por momentos de depresión. Lo vas a pasar, pero lo gestionas de otra manera y lo entendés mucho más. O sea, no, ya sentiste otras veces que se venía el mundo abajo por eso y no sabías por qué, y ahora sí sabes por qué y sabes son procesos y bueno, y los manejas mejor. Se vive de otra manera, porque cuando te agarra la especie de tobogán hacia abajo, que empezás a caer en depresión o que empezás a tener momentos de ansiedad muy insostenibles, sabés de qué manera accionar a cierto nivel. O sea, no los evitás, están ahí, pero es como que te los tomás con menos drama, porque al menos sabés por qué suceden. Claro, es como que ya tenés un protocolo. Claro. Respecto a la construcción de la subjetividad, y eso a mí no me parece que una cosa tenga que reñir con la otra. Uno construye su subjetividad. Yo no soy igual a Analía, nos parecíamos mucho en algunas cosas, pero en otras no. Ni soy igual a Ezequiel, ni ellos son iguales a otros autistas. Somos todos distintos y tenemos nuestra propia subjetividad. Pero esa subjetividad se construye en base a la información. O sea, tenemos que saber de dónde venimos y cómo venimos y quiénes somos. Entonces creo que no tendría que reñirse y creo que no tendría que pensarse nunca más en decir, bueno, le escondemos esta información a esta persona porque ahí la persona seguramente va a ser menos autista y más funcional. No es, no funciona así. Claro, es como que, no sé, como que uno hubiera nacido en China y nadie te explicara por qué, vos sos distinto, te ves distinto, tenés, no sé, otra genética,
tenés otra forma, no sé, de metabolizar de todo, o sea, reacciona a la luz del sol y demás diferente, y nadie te explica nada por qué, no, pero vos tenés que aceptar tu subjetividad y que sos diferente, y qué sé yo, no, necesitas respuestas, si no partís desde la respuesta, no, o bueno, lo mismo pasa lo que no saben quiénes son sus padres, o sea, es algo lógico y que a veces como que se subestima la importancia que tiene cuando se trata de autismo, como si fuera algo, no sé, como algo secundario, cuando es eso, nuestra identidad o sea, que el tamaño de identidad, el tamaño que ocupan la identidad, que hemos pasado por medicamentos, enfermedades, no, sí, va, trastornos de depresión y demás, internaciones y demás, es una parte muy importante. Enfermedades aparejadas por tratamientos también. O sea, sí, también mucho efecto secundario. Estuve tiempo sin poder tener hijos, estuve como 2 años estéril a causa de medicaciones mal administradas. O sea, sí, problemas de salud, problemas de todo tipo que si hubiesen tenido una respuesta en su momento, hubiese sido otro camino. O sea, no sé si hubiese sido ya mejor o peor, pero hubiese sido otro camino. Entonces, realmente hay que tener en cuenta que es parte constituyente de nuestra identidad. Entonces, como tal, es un derecho que tenemos. Sí, bueno, este video nos pidieron que lo hagamos por el Día del Síndrome de Asperger, y nosotras particularmente, bueno, nosotras, no, Insurgencia Autista, nos decimos autistas, por ahí queríamos decir un poco algunas palabras con respecto a eso, con respecto a bueno, la convocatoria es en esta fecha y siempre es una oportunidad para hablar, no sé si querés manifestar vos algo al respecto. Primero que nada, que en nuestro caso de nosotras dos, las dos tenemos hijos que entran dentro del espectro autista y no dentro del Asperger, aunque Ciro está ahí como llegando al punto que superó el trastorno del lenguaje, pero en su momento no era tan especificado. Mi hijo menor, tengo una hija que tiene como diagnóstico Asperger, pero otro de mis hijos como diagnóstico tiene TGD-NE todavía, o sea. Y las personas que tenemos hijos dentro del espectro y que a veces los vemos como que están en una parte más profunda del espectro, realmente notamos que no hay tanta diferencia, sino en todo caso hay diferencias a veces cualitativas de algunas afectaciones, especialmente quizás en el tema de la comunicación o del lenguaje, pero más allá de eso, nuestras formas de actuar son muy similares. Entonces, sí, ¿dónde está el punto de corte también? ¿Dónde está el corte del espectro? Claro. Y también que, bueno, a los que por ahí siguen teniendo en su nombre la palabra Asperger no les simpatizará demasiado, pero la realidad es que el diagnóstico está, no el diagnóstico en sí, ¿no? La palabra diagnóstica está en proceso de desaparición, la verdad, de los manuales, y desde hace tiempo que nosotros directamente nos pareció que llamarnos autistas y estar comunados con toda la comunidad, es mejor toda la comunidad autista y no estar separando por niveles y demás, que como decíamos, a veces es muy arbitrario el punto de corte. Son totalmente multidimensionales y variables uno con el otro, entonces tenés a alguien que se expresa súper bien por escrito, pero que después a la hora de hablar le cuesta muchísimo hablar, por ejemplo en un Zoom o lo que sea, y bueno, un montón de cosas que en realidad después el nivel de funcionalidad de cada uno es tan difícil de determinar, porque hay tantos parámetros a ver, que ya pierde el sentido, o sea, entonces sí. nos pareció sí, mucho yo estoy hablando, estoy hablando bárbaro y estoy hablando como el culo, pero digo, por ahí aparezco re desenvuelta hablando acá y después salgo a la calle y la gente me asiste todo el tiempo como si parece que tengo un cartel acá de que soy autista y que la gente me ve totalmente inútil y se acercan a asistirme para todo. Así que también es todo muy, muy subjetivo y los puntos de corte son muy arbitrarios. Entonces, bueno, hablamos de autismo en general. El 18 aprovecharemos para hablar de autismo como hablamos todos los días. Pero bueno, no es una fecha que nos parezca que siga estando interesante dividir el espectro y demás. Así que bueno, eso sería todo, ¿no? Es como un deseo futuro también, que el espectro en sí se vaya viendo cada vez más representado en su totalidad y no fragmentado. Sí, aparte de hablar de autismo le quita un montón de
de connotaciones de hablar de trastornos, de niveles de, bueno, los manuales va a seguir existiendo eso, porque para hacer evaluación necesitan medios distintas habilidades y demás. Pero bueno, pero en la sociedad y nosotros como personas podemos identificarnos con algo tan simple como la palabra de soy autista y le quita un montón de connotaciones, unifica más y es mucho más simple. Bueno, ya estamos, ¿no? Vamos.